Durante décadas, el Dientes de Sable ha sido una estrella de cine, un tigre gigante, violento, que ruge como un león y persigue a sus presas a toda velocidad por la sabana. Un asesino imparable con colmillos que lo destrozan todo. Pero, ¿y si te dijera que casi todo lo que crees saber sobre él está mal? La ciencia actual nos ha revelado una imagen muy diferente. Hoy vamos a desmontar los mitos y descubrir la verdad sobre el depredador más famoso de la Edad de Hielo, el Smilodón. Lo primero, y quizá lo más importante, el Dientes de Sable no era un tigre, tampoco era un león, ni un jaguar gigante. De hecho, ni siquiera pertenecía al mismo grupo directo que los felinos que conocemos hoy. Era un macarodontino, un tipo completamente distinto de felino con una anatomía tan extraña que los paleontólogos pasaron décadas debatiendo cómo podía vivir y, sobre todo, cómo podía matar sin romperse esos enormes colmillos. Porque esos dientes, amigo mío, eran una maravilla y una maldición. Podían medir hasta 28 centímetros de largo, tanto como una mano humana adulta. Pero al mismo tiempo eran sorprendentemente frágiles, al menos si se usaban mal. Eran largos y delgados, como cuchillos. No estaban diseñados para morder huesos o perforar cráneos como hace un león. Si el Smilodon intentaba hacer eso, se arriesgaba a una fractura catastrófica, y un depredador con los colmillos rotos es un depredador muerto de hambre. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo cazaba realmente? Las películas lo muestran corriendo a toda velocidad, persiguiendo bisontes o mamuts jóvenes por llanuras abiertas. Pero su esqueleto nos cuenta una historia completamente diferente. El Smilodon tenía unas patas relativamente cortas y muy musculosas, un cuerpo compacto y una potencia descomunal en los hombros y el cuello. No era un corredor de fondo, no estaba hecho para persecuciones largas. Era un luchador de fuerza bruta, un maestro de la emboscada. Imagina la escena, la California, de hace 20.000 años. Un Smilodon oculto entre la vegetación alta, agazapado. Su pelaje, probablemente moteado o rayado para camuflarse, lo hace casi invisible. Espera, paciente, el momento exacto. Y cuando su presa está lo suficientemente cerca, se lanza. Pero no ataca con los colmillos, no todavía. Primero, impacta con la fuerza de un tren de mercancías. Usa su increíble potencia en las patas delanteras para derribar a la presa y sujetarla contra el suelo. Y sus presas no eran cualquier cosa. No cazaba animales pequeños. Su menú estaba lleno de gigantes, perezosos terrestres del tamaño de un coche, caballos prehistóricos enormes, camellos americanos y bisontes antiguos. Animales que podían pesar 1 tonelada o más. Por eso necesitaba esa fuerza bruta, para inmovilizar a un gigante. Solo cuando la presa estaba completamente sometida, incapaz de moverse, entraban en juego los colmillos. Y aquí viene lo más fascinante. Los estudios sobre la mecánica de su mordida sugieren algo sorprendente. El Smilodon no mordía como un león, no trituraba ni desgarraba al azar. Abría su mandíbula en un ángulo increíble, casi 120 grados, y realizaba un golpe preciso y letal, dirigido a la garganta. El objetivo no era romper huesos, sino cortar las arterias carótidas y la tráquea. Era una muerte rápida, silenciosa y eficiente, provocada por desangramiento. Esos colmillos no eran martillos, eran bisturíes de precisión. Un golpe y todo terminaba. Y ahora, otra revelación que te volará la cabeza. El Smilodon probablemente no rugía como un león. El rugido característico de los grandes felinos actuales proviene de una estructura ósea específica en su garganta llamada hioides. Muchos dientes de sable, incluido el Smilodon, tenían una estructura diferente. Esto sugiere que sus vocalizaciones eran distintas. ¿Qué sonido hacían entonces? Es posible que produjeran sonidos graves y roncos, o algo más parecido a un rugido profundo mezclado con un silbido. Un sonido que ningún ser humano ha escuchado jamás y que, sinceramente, da escalofríos solo de imaginarlo. Durante mucho tiempo se pensó que era un cazador solitario, una máquina de matar aislada. Pero los fósiles de los pozos de alquitrán de la Brea, en California, nos cuentan una historia muy diferente. Allí se han encontrado miles de huesos de Smilodon, y algunos son realmente reveladores.
Se han encontrado individuos con heridas graves, como huesos rotos o malformaciones congénitas, que claramente les habrían impedido cazar. Sin embargo, esas heridas muestran signos de haber sanado, lo que significa que el animal sobrevivió durante meses o incluso años después de sufrirlas. ¿Cómo es posible? La única explicación es que alguien los cuidaba, alguien les llevaba comida. Esto sugiere algo increíble. El Smilodon probablemente vivía en grupos sociales, tal vez compartían la comida y cuidaban de los miembros heridos o viejos del grupo. Esto no es solo un detalle bonito, es una estrategia de supervivencia brutalmente eficaz. Un superdepredador que no solo tiene fuerza y colmillos letales, sino que además caza en equipo. Imagina una manada de estas bestias coordinándose para derribar a un bisonte gigante. La escena es aterradora y majestuosa a partes iguales. Era la cúspide de la cadena alimenticia, un depredador social con la inteligencia colaborativa de un lobo. Y aquí llegamos a la pregunta inevitable. Si eran tan poderosos, tan exitosos, tan bien adaptados, ¿por qué desaparecieron? No hubo un solo culpable, sino una tormenta perfecta de factores. El fin del Smilodon coincide con el final de la Edad de Hielo, hace unos 10.000 años. El clima cambió drásticamente, los glaciares se retiraron, los bosques se expandieron y las praderas se encogieron. Este cambio ambiental provocó la extinción de la megafauna, las presas gigantes de las que dependía el Smilodon. Sin caballos prehistóricos, sin perezosos terrestres, sin bisontes gigantes, un depredador tan especializado en caza mayor no tiene muchas opciones. Y por si fuera poco, por primera vez en su historia evolutiva, tuvo que enfrentarse a un nuevo competidor, un depredador diferente a todo lo que había conocido antes. Nosotros, los humanos. Los primeros humanos en América eran cazadores extremadamente eficientes. Competíamos directamente por las mismas presas, pero teníamos una ventaja. Usábamos herramientas, lanzas y podíamos atacar desde la distancia. Cambiamos el ecosistema para siempre, y con él sellamos el destino del Smilodon. Hoy solo nos quedan sus fósiles, esos colmillos gigantes que nos miran desde las vitrinas de los museos. Son el eco de un mundo perdido. Pero la verdad es que el auténtico Dientes de Sable no era esa bestia salvaje y sin control de las películas. Era algo mucho más impresionante. Un cazador quirúrgico, un luchador de fuerza bruta, un depredador social capaz de cooperar, perfectamente adaptado a un mundo de gigantes. Un animal que desapareció para siempre cuando ese mundo se extinguió, dejándonos solo el misterio de su rugido silencioso. Y es que la prehistoria está llena de criaturas así, que desafían nuestra imaginación. Por eso, en el próximo episodio, viajaremos aún más atrás en el tiempo. Vamos a descubrir a un depredador incluso más antiguo. Uno que no era un dinosaurio, ni un mamífero, pero que dominó la Tierra mucho antes que todos ellos. Una criatura que parece salida de una pesadilla y que demuestra que la historia de la vida fue mucho más extraña de lo que jamás imaginamos. Así que prepárate, lo mejor todavía está por venir. Gracias por acompañarme en este viaje y no olvides suscribirte para no perderte la próxima aventura. ¡Hasta pronto!